Bienvenidos, esto es El Expediente, programa especial aquí en C5N. Ya más de 15 años en vivo en la pantalla de este canal, contando los casos policiales y judiciales más importantes de la República Argentina. Comenzamos un día viernes, recuerdo, 22 horas del año 2007. Desde entonces seguimos en este canal haciendo un programa que la verdad que nos gusta mucho hacerlo. Hoy tenemos un programa especial y estos dos temas. Dos muertes y un misterio. Una chica futbolista, un auto que pierde el control, que vuelca cerca de Varadero. El conductor del auto, un señor de 70 y pico de años, 75 años, colaborador del club argentino de Merlo, desde hacer reparaciones hasta ser el fotógrafo, el jefe de prensa y también el chofer que llevaba y traía jugadoras de fútbol al interior, como en este caso a Rafaela. Terminó en observación en el hospital y ahí recibió una paliza y la muerte unos días después. ¿Qué pasó? ¿Por qué hablamos de un misterio? Habla la familia, pero vamos a analizar en detalle este expediente. ¿Qué se puede probar y qué no? ¿Hasta dónde va a llegar la causa y hasta dónde no? ¿Qué hay de cierto y qué no es real en este misterio? Que en definitiva son dos muertes absolutamente injustas, dos muertes evitables, lamentablemente, dos tragedias que enluta a dos familias y a una institución deportiva de la zona oeste del Gran Buenos Aires. En minutos este tema, pero además vamos a estar hablando de este personaje. Al principio todos hablaban de este caso. Pasaron los meses y muchos se olvidaron, pero el expediente sigue avanzando. A 2 meses del doble crimen en Vicente López. El doble supuesto parricidio, los enigmas que aún perduran. En las últimas horas, Martín del Río fue trasladado a un complejo carcelario. ¿Dónde está? ¿Con quiénes está? En minutos, todos los detalles. Comenzamos con el primer bloque. Hoy Facundo Cablan, ausente con aviso, pero vuelve mi amigo Miguel Pierre. Que mi abuela decía estaba mañoso. Cuando tenés algún problema de salud, está bien, lo ves perfecto. Estuvo en boxes un fin de semana. Con permiso, acá está, es un placer tenerte, mi querido amigo. Primer bloque, 2 muertes y un misterio. Enluta el fútbol. Pero lamentablemente, esto antes de comenzar con ya desarrollar el expediente, lamentablemente este caso no ha tenido la repercusión que debió haber tenido. Muertes en el fútbol, muertes evitables en el fútbol. De eso se trata, fútbol femenino. Miran para otro lado, lamentablemente, y terminan clubes chicos del Gran Buenos Aires, en este caso, del interior, con mucho esfuerzo, financiando lo que pueden y cómo pueden, de eso se trata. Le costó la vida a una chica en un accidente de tránsito. Y a un dirigente, uno dice vos dirigente, cuando dice dirigente se le representan dirigentes de Boca, River, Independiente. No, dirigentes de un club como Argentino de Merlo. Son colaboradores, gente que le pone su plata, su esfuerzo, su tiempo, por una institución que conoce desde que nació. Y la verdad que tampoco se cuida a esa gente, a ese tipo de colaborador de instituciones que son fundaciones o sociedades sin fines de lucro, como en este caso Argentino de Merlo. Rápidamente, antes de ingresar con la nota, Miguel, vamos a contar. 8 de agosto, este equipo, fútbol femenino, viajó a jugar contra Atlético Rafaela, su par de Atlético Rafaela, en Rafaela. Y como no tienen plata para alquilar colectivos, la AFA tampoco pone nada, la AFA mira para otro lado, y los dirigentes, como pueden, cada uno su auto, se pone la nafta y van. Y de regreso, porque ni siquiera tiene un lugar donde quedarse a dormir,
De regreso, un accidente, una tragedia a la altura cerca de Varadero, ruta 9. El conductor pierde el control de su auto. Aparentemente había ráfagas de viento, venía despacio y ráfagas de viento y eso le hizo perder el control. Terminó saliendo la cinta asfáltica, volcando, varios heridos. Y lo inexorable de una muerte joven de Juliana Gómez, esa chica de 20 años, futbolista, trabajadora, una chica muy querida, que lamentablemente murió. Y los demás todos al hospital, otra compañera que iba en el auto con una lesión cervical, todos a observación, porque al volcar el auto saltan algunos, se astillan cristales del vehículo y se le incrustan cuero cabelludo, eso suele pasar, todos a observación, incluso don Ricardo López, el conductor del auto, imputado de homicidio culposo. Él manejaba, el acusado es el de homicidio culposo, por negligencia o impericia, es así. El transporte benévolo, transportar al otro, negligencia, muere. El responsable, el investigado, digamos, para ser correcto, el investigado es el conductor del auto, que es este señor. Y el avisarle a las familias, los familiares de Juliana, se enteran de que hubo un accidente, hasta que el presidente del club le dice falleció porque querían saber más, y llegan desesperados, eso es cierto. Entre los familiares llega Marisa, Cristian es el papá, Marisa la mamá, Damián, uno de los hermanos de la víctima. Miren este video. Hay algo que se debe investigar, el fiscal tiene que investigar, porque la mamá habló en las últimas horas y dijo, nos dijeron que quien manejaba el auto estaba borracho y que venía manejando con una mano y que le habían dicho que parara y no paró. Y es probable que se lo hayan dicho, pero ¿quién se lo dijo? Es una basura de persona quien le dijo, porque en la investigación quedó clara que el señor no había tomado, no tomaba, un señor que venía manejando, fue negligente, tuvo impericia, lo que fuere, no se sabe todavía porque hay una causa por eso. Pero es un tema de conducción, es un accidente de tránsito, no venía en exceso de velocidad, había viento, tuvo impericia al manejar, puede calificarlo de cualquier manera. Pero queda claro, porque el señor quedó hospitalizado, que no tenía alcohol, que todo eso que le dijeron a la familia, que obviamente se enfurecieron e ingresaron como estamos viendo en este video. Capítulo aparte, la policía. La policía frenó hasta donde pudo, pero después se fueron. También los policías, debemos decir, fueron damnificados, están como víctimas en esta causa, porque también recibieron golpes por lesiones por parte de los familiares. Pero no defendieron al agredido. Bueno, lo cierto es que Ricardo López sufrió traumatismo incluso de cráneo. Hay quienes dicen que le pegaron con un tubo de oxígeno. Los acusados dicen que no hubo tubo de oxígeno. Se deberá investigar, todavía no está claro. Pero lo concreto es que este señor, Ricardo, fue a hacer observación y salió malherido. Y lo trasladaron a otro hospital en Morón, en donde quedó internado. Y unos días después murió. La autopsia, en la que vamos a entrar en minutos, en un rato nada más, habla de las lesiones, pero también menciona un virus intrahospitalario como causal del desenlace, lo que lo llevó al paro cardiorrespiratorio y a la muerte. Y ahí el debate. Es difícil, Miguel, esto, ¿eh? Sí, claro. Una vez más, las autopsias van a definir, ¿eh? Siempre con autopsia acá. Siempre vamos a definir la autopsia. En este caso, el fiscal de la causa, Gómez, Vicente Gómez, de UFI 9 de Descentralizada de Varadero, esperó la autopsia. Pues los padres están imputados de la víctima. Hay dos causas. Una, homicidio culposo, imputado el señor, se extingue la acción penal porque murió, pero el primer expediente. Segundo expediente, esto que estamos viendo, lesiones. Víctima, López. Y víctima, los policías. Bueno. Que en esa segunda causa es la que va a seguir. Esperó la autopsia. Y la primera autopsia
esa mitad de camino y es libre de interpretación. Pero después vamos a hablar de la cuestión técnica, Miguel. Quiero escucharte porque esto sabes muchísimo, hasta dónde se va a poder probar y qué no. Alejandro es Alejandra. Ricardo es el hijo y Alejandra la hija, que hablé los otros días con ellos, del señor López, el chofer del auto, el dirigente del club, el hombre que murió. Gracias por estar con nosotros, gracias por atendernos y charlar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, estábamos recién analizando el tema, tenemos a un abogado que sabe realmente mucho, que es Miguel Pierri, y nos va a ayudar a entender después cuestiones técnicas, pero eso para después. Primero queremos saber quién era el padre de ustedes. ¿Quién eras? ¿Quién era Ricardo? Bueno, yo podría decir que era una persona muy recta, muy correcta, se manejaba muy bien en la vida. Y a veces eso a ciertas personas no le gustaba. Pero bueno, uno cuando le enseñan ciertos valores los mantiene siempre. Y él era una persona así. Nunca se iba a quedar con un peso de más, nunca iba, no bebía, no fumaba, él sabía lo que era la ruta y era muy correcto, muy respetuoso de la ruta, ¿no? Usted lo han contado. Sí, tomaba ciertos recaudos antes de salir a la ruta. Sí. ¿Y cuál era la vinculación, Ricardo, cuál era la vinculación de tu padre con Argentino de Merlo, con su club? ¿Cómo iba, por qué iba, qué hacía? Y él al principio, como ya había contado antes, a mediados de los 90, se acercó al club, empezó a filmar, porque hacíamos videofilmaciones con él, hacíamos eventos, y entonces como hobby fue filmando, después empezó a sacar fotos y después empezó a hacer una cosa, otra, y los fines de semana que él no trabajaba, se acercaba al club y así se fue metiendo Claro. hasta que hizo un programa del fútbol del ascenso. Mirá. Entonces hacía toda la campaña del equipo del club argentino y empezó ahí a conocer distintos medios y empezaba a preparar notas para los colegas. Claro. Y así es donde él empezó a pertenecer ahí al club, y después, bueno, ya le pedían cosas, como ya aclaré, él no lucraba del club, él tenía otra actividad, y entonces a veces iba en la semana o los fines de semana le pedían, y sí, bueno, iba haciendo cosas así. O sea, iba desde la colaboración, desde el cariño, desde la pertenencia de un club de barrio, claramente. Sí, ¿no? Sí, y por eso, como aclaraba mi hermana, es así, era una persona muy correcta, y es verdad, era blanco o negro. Yo como hijo, y ahora que soy padre, lo puedo, lo entiendo, pero a veces uno cuando es adolescente hay cosas que le molestan y no las acepta. Para él no había grises. No había grises. Claro. ¿Es esto o esto? Entonces hay gente que a lo mejor hoy por hoy, si bien durante esta semana se cuestionaban y se hablaban barbaridades de él, como para ensuciar su nombre, su imagen, que claramente, ojo, ese rumor de alcohol, cuando yo llegué a Varadero, a horas yo llegué a las 20 horas más o menos, escuché ese rumor y me empecé a reír, y irónicamente le dije, bueno, hagan el test, y fíjense en la sangre cuánto alcohol tienen, van a ver que van a encontrar té y mate, porque era una persona que le encantaba el té y el mate. Ricardo, después cambiaron te completo ahí, yo lo quise subrayar al comienzo del programa.
para que quede claro, ¿no? Porque es un programa, este es un programa de policiales, que la familia lo cuenta y lo pudo haber escuchado. Está borracho el que está adentro y entraron quizás más enfervorizados, con justa razón al escuchar eso, pero era mentira. Claramente, Claro, porque al sí, entrar a un sistema sí. de salud queda claro que no había alcohol, que no hubo exceso de velocidad, pudo haber habido una maniobra, imprudencia, impericia, pero eso es a investigar. Pero no hubo ni alcohol ni una actitud deliberada de exceso de velocidad. Por eso lo quería subrayar para que quede absolutamente claro, ¿no? Sí, sí. Sí. Y él tiene el accidente llevando a chicas del club. ¿Lo hacía habitualmente? Sí, sí, las veces que no podían conseguir, digamos, el transporte, lo hacían de esa manera. Había otras veces, bueno, que inclusive hacían rifas para poder juntar la plata. Mirá vos. Y el auto era de él, ponía su auto incluso. Sí, el auto era de él, era de él. O sea, colaboraba con todo. ¿Y ustedes Sí. cómo se enteran del accidente? Y a eso de las 18 horas me llama mi mamá, que mi papá se había comunicado con él que había tenido un accidente en Ruta 9, kilómetro 128. Y le dijo, mira, tengo poca señal y que me llamen. Entonces, ese fue el primer llamado. Y el segundo llamado fue al presidente del club y le dijo también que había tenido un accidente, que había fallecido una de las jugadoras. Y en ese momento, bueno, yo salí para Varadero. Saliste para allá. Sí. Sí, sí. Y llegué a las 20 horas. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué saben ustedes del estado de salud con el que arribó su papá internado? ¿En qué estado de salud real llegó? ¿Ustedes saben eso? Más allá de las actuaciones. Hasta el día de hoy, sinceramente, no nos dieron ningún parte, digamos, inclusive de la autopsia, tampoco tenemos Claro. el informe. Sí, yo ingresé más o menos a la 1 de la mañana del día domingo a terapia, porque a la medianoche, bueno, cuando ocurrió esto, el médico de terapia me llamó para que me acerque al hospital, que mi papá ya estaba en terapia, que me tenía que dar las pertenencias, que tenían que hacerle, que iban a hacer un traslado porque ellos no tenían... ¿Usted no pudo ver a su papá en terapia? Sí, sí, ¿Habló con él? sí. ¿Pero después de la agresión o antes? Sí, después de la agresión. Después. Después de la agresión el médico me dijo, como para que no me impresione, me dice, mira, tiene, porque tenía el ojo derecho, todo un hematoma, no lo podía abrir, que recién el jueves lo pudo empezar a abrir. Y me dijo el médico de terapia, mira, tiene 3 contusiones, 2 en la cabeza, en la parte superior, hemisferio derecho, por las agresiones, y una en el abdomen. Me dice, ellos hicieron estudio, pero hay otros estudios que tenemos que seguir haciendo y no lo podemos hacer acá porque no tienen el equipo, por eso se pidió el traslado. Y me aclaró, me dice, va a estar 24 horas en observación para ver que el golpe o las contusiones que tiene en la cabeza, en el cerebro, no se inflamen o no se empiece a ramificar. Eso fue lo que me dijo el médico. Disculpe, Bien. ¿ustedes pudieron hablar con el personal policial que estaba en la sala de seguridad? No, yo cuando llegué había solo un patrullero en la guardia y a mí me dieron indicaciones que vaya a terapia, que es por otro ingreso. Claro, ¿y a tu papá por qué lo llevan al hospital? Ponernos cuenta, eso que es interesante. Cuando lo ves, claro. ya a tu padre ya había sido agredido, después del video que estamos Sí, viendo. Sí. Pero cuando lo llevan al hospital, ¿cómo estaba? ¿Qué pudiste averiguar? No, que él había entrado bien, podía caminar, podía hablar. Es más, hay un primer video que alguna de las jugadoras filmó, que él estaba buscando los celulares y juntando la documentación y Ese pelotas, video, claro, el video que se ve que estaba buscando las cosas que había desparramado después del claro, porque el vuelco, celular estaba normal. no lo encontraba, claro, sí. Y él decía que el celular no lo encontraba. Creo que después el segundo auto llegó, bueno, y encontraron 2 celulares, algo así, y ahí fue donde él hizo las 2 llamadas. Y él llama a tu mamá
Para llama a mi contarle lo que mamá, había ocurrido. sí, para que O sea, yo estaba vaya bien. para allá. Sí, estaba bien, él estaba bien. Él después llega una primera ambulancia donde son trasladadas las jugadoras, este, y él estaba juntando, siguió juntando todas las cosas y me dijo que había un oficial que él cada vez que se movía se le caía vidrios que tenía en la cabeza y tenía Claro. también Ahí en se el lo, oído. discúlpeme, ahí se lo traslada entonces para control, para Claro, observación. Y sí, sí, sacar los sí. vidrios. Por eso, claro, mi papá fue trasladado para control. Entonces, es más, el policía le había dicho, bueno, ahora que había pedido una segunda ambulancia para que lo trasladen a mi papá, y mi papá le decía no, porque él estaba bien. Le decía, no, no, si estoy bien, le dice, no, tenés vidrio, que te revisen. Entonces fue ahí donde vino la segunda ambulancia y a él lo trasladan. Entonces, y yo cuando estoy camino para allá, el presidente del club me dice, mira, quédate tranquilo que tu papá sí Está tuvo bien. un accidente, hay una persona que falleció, una de las jugadoras, pero tu papá lo están controlando, no, no tuvo lesiones, está bien, me dice. Y de hecho, Sí, sí, y de hecho ustedes van, vos vas a la sí, yo comisaría, voy, no vas yo al voy hospital cuando, porque era el imputado y ni siquiera había un tema médico de por medio. claro, no, cuando yo estoy ingresando a Varadero, a mí me dijeron yo iba a ir directamente para el hospital y me dieron indicaciones que vaya a la comisaría porque el comisario, la comisaria de Varadero lo iba a llevar a la comisaría porque, bueno, tenían que hacer todo el expediente y después de que Declaraciones. terminaban de hacer eso, yo me lo llevaba, me lo Claro. traía a mi Pablo, casa. iba a ser una imputación con libertad, te queda claro. Iba a Lo ser una usual. Sí, sí, imputación con sí, libertad. Claro. eso me lo aclararon, por eso me aclararon, me dijeron venir a buscar, entonces yo le pregunté, pero ahí va a haber una causa penal, me dice, sí, va a Ah, haber, sí, bueno. se va a hacer todo el papel, dice, ahí, me lo dijeron todo, es más, en la comisaría, todo el tiempo que estuve también me dijeron, y no sé por qué pasó que tardaron en trasladarlo y pasó lo que pasó. Y cuando llegás al hospital finalmente, después de la paliza, nosotros estamos viendo, recién veíamos el video de lo que ocurrió, ¿cómo lo ves a tu padre? No, la verdad que... eh, sinceramente nunca vi una persona así como estaba mi papá. Es más, eh, no solo por respeto, sino no me da ni voluntad de sacar una foto como estaba, para que hoy por hoy, ya con Sí, toda esta tragedia, para que lo vean los medios, para que vean a horas de la golpiza que recibió como estaba. desfigurado. Sí, es más, en el pecho, en el lado izquierdo también tenía todo eh, un golpe. No, eh, no. y es más, cuando llega después a Morón, viene con todos los estudios previos de De Varadero, ellos Varadero. hacen su evaluación, comparan, y también me aclaran, va a estar 24 horas, todo lo mismo que me habían dicho allá. Entonces me pregunta la doctora, me dice si tenía alguna pregunta, entonces le dije, como no me nombró las dos contusiones que tenía en la cabeza, más la del abdomen, entonces le digo, en Varadero me dijo que tenía 3 lesiones, 2 en la cabeza, en la parte, en el cerebro, en la parte superior, en el hemisferio derecho, y una en el abdomen. Me dice, sí, eso es lo que se va a estar evaluando en estas 24 horas, que no se ramifique. Ahí fue donde me dijeron todo esto y quedó. El día, al día siguiente, cuando va mi hermana, el médico le preguntó qué le había pasado. Si bien mi papá comentaba, narraba todo lo que había sucedido, pero el médico había cosas que no le cerraban por el tema de lesión. Por las lesiones. Ahí estabas vos, Sí. Alejandra, ¿no? Estabas presente Ahí cuando... estaba, ¿Qué pasó ahí? claro. Ahí el médico me pregunta, porque no lo comprendía, el médico de terapia, ¿no es cierto? No En comprendía por Morón. qué estaba de esa forma, si había Sí. tenido un accidente de tránsito, estaba en esas condiciones. Entonces ahí yo le comenté que, bueno, yo no había estado en el lugar donde había ocurrido el accidente, pero que me habían dicho que lo habían golpeado y le habían golpeado en la cabeza con un tubo de oxígeno. Eso fue lo primero que me habían dicho a mí. Sí. Eh,
después, si bien están diciendo que tiene contusiones en el abdomen, Sí. lo que yo le veía era un terrible hematoma en la zona del corazón, más arriba, no más el abdomen, sino más al torso, más en el corazón directamente. Porque estando internado, bueno, yo lo tocaba y era el corazón en donde tenía el hematoma. Ahí tenía el hematoma. ¿Y él cómo estaba? ¿Hablaba Sí. normalmente o fue perdiendo el conocimiento con el correr de los días? No, si bien el primer día, el domingo, estuvo ahí bastante tiempo sedado, habló después a la tarde muy poco, el horario de la guardia era de 13 a 14, y el miércoles cuando lo trasladan, sí, que yo fui a llevarle un bolso con toda la ropa que me habían dicho ahí los médicos que podía llevarle. Cuando lo fui a ver, no sabía, digamos, estaba desorientado, no sabía bien dónde estaba. Ya estaba Y desorientado. había palabras que no le salía, no podía decir habitación y también quería nombrar la chata, no le salía. Bueno, Ya tenía un problema Le neurológico, quiero hacer Miguel. dos preguntas muy breves. La primera, ¿su papá padecía alguna enfermedad de origen? ¿Estaba padeciendo alguna enfermedad en el transcurso? no, No, Ninguna. no, ninguna. No, ninguna. 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 Es Pueden más, buscar el la día, historial. Claro, claro, queda claro, queda claro. No. el día lunes, yo entro a terapia porque se permite Sí. entrar a una sola persona a terapia. Como él lo había trasladado, él había tenido la posibilidad de verlo el día domingo, ingresó mi mamá, el lunes ingresé yo y mi papá, ni bien me vio, yo le pregunté cómo estaba, obviamente como todo hombre de su edad, ¿no es cierto? Me dijo bien, le dije, no, decime la verdad, y entonces ahí me empezó a decir lo que sentía y, y tenía coherencia al hablar. Pero ya No, notaban que había un descenso en el estado de salud. Sí. ¿Quieren? Porque se les acaba creo el claro, tiempo de pero la... todavía no se me notaba. Claro, pero... Con el correr de los días fue agravándose esa dificultad al hablar, de concentración. Y se fue agravando Y lamentablemente hasta la muerte. hasta, Quiero sí, agradecerles mucho estos minutos que nos contaron lo que han vivido, lo que han padecido. Lo vamos a seguir al tema, vamos a seguir hablando ahora en este momento, porque el padre, ustedes tienen que tener justicia. Ustedes tienen que tener justicia. Sí. Y que quede claro sí. que pasó más allá de todos los dimes y diretes, tiene que haber justicia, tiene que ser Totalmente. lo que corresponde. Les agradezco mucho, gracias por estar. Y vamos a seguir con Miguel analizando el expediente. Gracias, gracias. Un abrazo fuerte a la familia. Quedamos sin tiempo en la comunicación, me tenían tiempos. Pero contaron ellos todo lo que parece. Los padecen. Son los hijos. El accidente lo va a A ver. resolver una pericia accidentológica, Sí. las pericias hechas sobre el fallecido hoy, que era el chofer, que son de alcoholemia, que daba cero, ingesta de estupefacientes. Todo eso cero. Eso- Alcohol, eso está- droga, cero, Digamos cero, que cero, eso cero, cero. se va a resolver en otro escenario. Acabas de El incorporar acc- pero un el elemento- hecho- vos el hecho acabas del de choque. incorporar un elemento complejo. Sí, Fernando. el hecho del choque, el vuelco. Eso está. Eso se cerró ya la causa, se porque el cerró. acusado era el señor. Las respuestas son técnicas, Ya está. ¿verdad? Ya está, listo. Ya está. Ahora queda la muerte. Ya vamos a entrar en el próximo Sí, bloque, pero tenemos la autopsia. Vos tuviste- Vamos a leer los vos detalles tuviste en el los próximo bloque. familiares, Sí. pero como siempre incorporás algo más interesante. Y hablas de los policías agredidos, que son Claro, víctimas. que son víctimas también. Pon el video. Y que son- Vas a ver que hay otras víctimas. Bueno, no es solamente el señor López. Mirá que esos falleció. señores van a brindar testimonio. Ahí está, mirá. Bueno, Ahí está. Fíjate que los que reciben también algún sopapo son policías. Esos policías declararon y denunciaron en la UFI 9 de Varadero. Y también están como víctimas. ¿Cuál es la importancia de esto para el expediente? primero que probamos que hay un verbo de agresión en las personas, de la cual este señor que murió
puede haber sido víctima también de una agresión. Acá lo que hay es un médico forense que dice que las causales de muerte son otras. Ya vamos a entrar minutos con la autopsia. Me parece que eso es importante, pero guarda, cuidado. Te voy a hacer preguntas. Primero, que la familia, porque no tiene por qué mentir, la familia de Juliana, de la chica que murió en el accidente. Y el horror que cuenta esta familia. Es un espanto. Además ya habían perdido otro hijo. ¿Cómo les avisan? Se van, salen rajando para Varadero. Y les dicen en la puerta, el conductor estaba borracho. Todo bien. ¿Esto qué incidencia puede tener? Los exime, porque lo saca. No los exime ni los justifica. No te exime. Justicia por mano propia no se puede. No te exime para nada. Para nada. Entiendo el dolor, la desesperación y la explosión anímica. Pero no te exime de responsabilidad. No. Tenemos una pausa muy breve. Lo que dijeron, lo que no era cierto, la autopsia. Después de la pausa vamos a poner la autopsia. La vamos a analizar. Porque el fiscal por ahora solo dejó imputado de lesiones. No hay homicidio para el fiscal, ¿eh? No hay un homicidio. ¿Qué puede cambiar? Si es que va a cambiar algo. Pausa, ya volvemos. Segundo bloque del expediente, 8 de agosto pasado, 8 de octubre, perdón, pasado, ruta 9, venían de un partido de fútbol, un fútbol femenino, un equipo argentino de Merlo, no habían conseguido colectivo, el gran drama del fútbol argentino. Nosotros nos quedamos con los equipos de primera, pero el ascenso y fútbol femenino... Es el club del barrio. Tienen que andar maqueando. El AFA, ¿qué le cuesta ponerle un colectivo si es fútbol oficial? No hay nada. Entonces, los dirigentes, que son gente como este señor, del barrio, que ayudan, ponen su auto, le darán la plata a la nafta, supongo, maneja, juega y vuelve. El mismo día porque no tienen plata para hotel tampoco. Y en ese marco... En el kilómetro 160 y pico de la ruta 9, regresando de Rafaela, se despista. Él contó que había mucho viento. No sé si fue la causa, no se sabe todavía, porque no está el peritaje hecho para ser correcto y preciso. Pero pierde el control, hace un trompo, vuelca. Lamentablemente, un espanto. Esa chica que estamos viendo, chiquita joven. Dos tragedias, como bien definiste. Juliana. ¿No? Es una tragedia enorme, murió por practicar un deporte. Porque la verdad que este tipo de deporte amateur están abandonados. Están abandonados, literalmente abandonados, a la buena de Dios. Y le costó la vida a una chica de 20 años. Y arruinó una familia. Pero ahí ocurre otro hecho. Todos al hospital, lo contaba recién la familia del conductor del auto, que es el dirigente, este señor de 75 años, Ricardo López. Llegan los familiares de la chica fallecida, les dicen que estaba borracho, era todo mentira, pero ingresan a las trompadas, le pegan a la policía, pon el video, le pegan a los policías que estaban en el lugar, esto en Varadero, el Hospital Municipal de Varadero, ingresan a la sala donde estaba en observación este hombre y le dan una paliza. Por esas lesiones tiene que ser derivado a otro lugar después, porque ingresa en terapia intensiva. Lo trasladan a Morón, a un sanatorio de Morón, en donde finalmente falleció. ¿Qué decís, Miguel, del video? Realmente paralizan las imágenes, ¿no? Una escena entre los policías que intentan evitar la agresión, el hombre ingresa igual al lugar, y una agresión que está a la vista, Pablo. Después, y está grabado. Por eso me cuesta, a mí me parece que esto lo va a tener que terminar un nuevo forense y un nuevo médico. Bueno, vamos a ingresar a la autopsia, ya que hablamos de forense. Ponela. Estos son los resultados de la operación de autopsia. ¿Qué dice la autopsia de Ricardo Ernesto López, 75 años? Las lesiones externas a nivel de la extremidad cefálica, tanto orbitarias derecha como cefalohematoma frontal y occipital, no reúnen entidad intracraniana y neurológica suficiente como para comprometer la vida. Los golpes que recibió... Lo traducimos.
Está lleno de trompadas, de golpe en la cabeza, pero no lo mata. No lo mataron. No lo mata. La víctima desarrolló un cuadro respiratorio intrahospitalario que comprometió neurológicamente al paciente añoso, más allá de las contusiones padecidas. Señor mayor, dicen, Sí. con un virus intrahospitalario, una bacteria, algo que compromete su vida respiratoria, muere. Y eso es lo que le provoca El la fi- muerte. Pone El fiscal con otra eso- consideración. La muerte se produce en este paciente a consecuencia de la internación, durante la que desarrolla infección intrahospitalaria, complicación muy frecuente en persona añosa, un señor de 75 años. Desbalance hemodinámico y muerte por paro cardiorrespiratorio Claro, siempre, claro. a pesar de los esfuerzos médicos realizados. Esto como causal médica. Es la última, ¿no? Es la última. La muerte normal, ¿no? Paro ¿Tenés una más? cardiorrespiratorio. Dale, ponemos una más, dale, y ya charlamos, Miguel. En cuanto a los posibles traumas por agresión posterior al accidente, o sea, la paliza que le dieron en el video, los mismos no tienen jerarquía suficiente como para provocar complicaciones neurológicas que desencadenen en la muerte. Esto lo dice, pero contradice lo que decía la familia. Está explicando de más, ¿no? Que sí, porque el señor decía no podía hablar correctamente. Es lo que cuentan los familiares, ¿eh? Antes de escuchar o leer la autopsia, porque ellos no Sigue sabían de la explicando. autopsia. Lo mismo sucede con la excoriación en rodilla derecha y en hombro izquierdo, que se asimilan al accidente. La rodilla es accidente. Él dice que Y a ver esto, con estas conclusiones, los tres familiares de la futbolista fallecida en el accidente que agredieron al dirigente de Argentino de Merlo, solo quedaron imputados por lesiones y atentado a la autoridad, no por homicidio. Esto lo resolvió el fiscal de la causa, UFI 9, de Varadero, en función de lo anterior, que es el resumen de la autopsia. ¿Qué te parece, Miguel? que yo me presentaría como particular damnificado, realmente, porque si están como denunciantes no tiene acción. Nombraría un médico perito de parte y trataría... Porque el fiscal se va a mantener eso, ¿te Ya parece? está, lo cerró. Ya lo cerró el fiscal. Esta con eso. resolución que acabas de leer vos, médicamente va llevando, de forma escalonada, cómo va cerrando clínicamente. El doctor Becker se presenta como defensor de los familiares de la futbolista. Ah, muy buen abogado. Sí, sí, sí. No fuera a buscar a cualquiera. Los médicos te van diciendo las causales de muerte y te van recalcando en cada párrafo, miren que los golpes recibidos no interesaron la vida. Miren, y el último párrafo que vos te detuviste es sobreabundante. Dice, mira, a pesar de que no podía hablar y tenía Claro. todo esto, no murió. Murió por un interhospitalario y porque es añoso. Sí, pero a ver, porque hay un virus y porque es un señor mayor. No, Pero la paliza, ¿qué papel jugó? Al menos terminó en el hospital por la paliza. sí, claro. Pero eso no tiene responsabilidad en el que provoca Yo sé la que vos querés paliza. entrar en un estudio muy fino que es producto de ser particular damnificado. Si existe la posibilidad de verificar la existencia de el homicidio en grado de tentativa. Lo intentaron matar, pero se murió por otra cosa. Claro. ¿Existe Bueno, eso o no? No, pero con un buen abogado y un buen particular damnificado habría que abrir este debate. Ese debate hay que abrirlo. A mí me parece que es muy pobre terminar esto así. Lesiones Pobre y lo del fiscal. Sí, claro. Lesiones y atentado a la autoridad. Me parece muy poco. Muy poco. Lesiones es lo mismo, a ver, lesiones contra él y contra la policía, atentado a la autoridad, la policía. Sí, por la lesión de la policía está aprobado. Es el papá, la mamá y el hermano de la chica Pero, muerta. Vos sabés muy bien que esto con esta carátula, esto se soluciona Se termina. con una Probation. suspensión de dicha prueba, claro. Claro, no termina nada. Si quiere hablar de un reclamo civil es otra cosa, ¿no? Es otro tema esto. Esto es terrible. Allá está este hombre que va a morir tiempo después. Allá está al fondo, ahí le están dando Ahí una vemos paliza. cómo lo mueven Ahí, de la ahí cama. arriba. Lo mueven de la cama, lo tiran y le dan una paliza. Con un buen querellante, ¿puede haber un cambio de calificación o esto termina así, inexorablemente? Un particular damnificado tiene todo el derecho en reabrir esta investigación. Y esta ¿Y investigación... cómo se reabre? Porque el fiscal te dice, no, para mí murió, a mí me dice el médico que murió por una infección. No, Es lo que tiene el fiscal también. presentándose como particulares damnificados y pidiendo que se reabra, nombrando un médico de parte que revise la autopsia
Y si es necesario, haremos algo tan común hoy, Sí. que es una nueva autopsia. ¿Se puede hacer una reautopsia? Lo estás debatiendo en otro caso que vos conocés muy bien. Sí, pero Habría que hacerlo. tendría otros. ¿Por qué tiene que tener otro resultado? No, habría que hacerlo. No, es que a mí no me conforma Pero con este resultado, ya cerramos y vamos al otro tema. Pero con este resultado de autopsia, Así se terminó. ¿se terminó? Se terminó. No hay forma de que se califique de otra forma más. señor. Porque el señor termina en el hospital porque le dio una paliza. El señor está en un hospital público. Pero porque le rompió la cabeza cuidado por médicos, a golpes. Perdón, cuidado por médicos. Y su seguridad depende de los policías que no pudieron competir el ataque también. Guarda, cuidado. Claro. Cuidado con eso. Entonces, esto... Pero la culpa es del virus. Pero medio que- como suena muy a poco, me parece. somos La educa- culpa del virus. Somos muy educados, muy a poco decimos nosotros. Bueno, lo vamos a seguir al tema. Es polémico, ¿eh? Muy. Va a ser un debate muy polémico. Vas a ver que vamos a volver con este caso. Sí, seguro.